Dale, dale. El mío dice todavía... ¡Ay! Listo, Bueno, Pato. buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Hola. alumnos. Bueno, el profesor licenciado Rolando Blasco, es profesor de las carreras de diseño de indumentaria y de diseño gráfico, de psicología y de semiótica y de varias materias más. Así que bueno, tiene una gran trayectoria en el instituto y bueno, siempre está dispuesto a ayudarnos y a colaborarnos en todas las cosas que se nos ocurren a las profesoras de indumentaria. Gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, arranco entonces. Hola a todos y a todas. Un gusto estar acá y espero aportar algo que les ayude a la formación profesional y a la salida profesional que tiene que ver con una partecita de lo que es el marketing y que tiene que ver con la segmentación. Yo siempre les digo en las clases que en el caso de indumentaria, todo lo que tiene que ver con el marketing viene de alguna forma determinado, o por lo menos guiado desde lo que es la tendencia, lo que es la moda, o de lo que es lo que indica la meca de la moda en el mundo, cuando hablamos de indumentaria. Es decir, muchas veces ya lo que es color, lo que es forma, viene determinado por lo que va a marcar la moda y la tendencia de ese año o de los próximos años. Entonces, en ese sentido, a veces pueden llegar a sentir que ya de alguna forma está resuelto el tema de lo que es la segmentación. En una parte, no todos así, obviamente que todos somos diferentes, todos somos distintos y siempre hay espacio para la individualidad y la particularidad y para los grupos. Y en el caso de los otros mundos del consumo, que tiene más que ver con, por ejemplo, diseño gráfico, puede funcionar un poco más lo que es el tema de la segmentación, es decir, que se trabaje más sobre la segmentación, porque no está determinado muchas veces, o no está tan groseramente determinado como es la tendencia en la moda. Pero en cualquiera de los casos es una herramienta y es fundamental conocer cómo funciona la segmentación desde el punto de vista de consumidores y para poder aplicarlo en nuestra formación profesional. Entonces la idea, esto es uno de los temas que dábamos en psicología social, en diseño gráfico, y le hemos buscado un poco más la vuelta y le hemos dado una vuelta de rosca para que se actualice para las dos carreras y para cualquiera. Otra salvedad que quiero hacer es que la segmentación dentro de lo que es el marketing o el estudio de mercado ha ido variando. Y hoy por hoy lo que tenemos es la tecnología, que es una herramienta que para todos los que hacen marketing es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que antes llevaba mucho trabajo, poder establecer un segmento de consumidor, que ahora vamos a ver qué significa segmentación, hoy por hoy la tecnología lo hace de una manera muy rápida, muy ágil y les diría vertiginosa. Es decir, que con nuestro historial de visitas en nuestros dispositivos de celular, en las computadoras, ya prácticamente existe una tendencia de qué es lo que nosotros queremos consumir o qué es lo que estamos consumiendo y cuál es nuestra tendencia de consumo. Es decir, que hoy por hoy la tecnología brinda una herramienta que antes se hacía de una forma más artesanal o quizás con encuestas o con otro tipo de herramientas más artesanales. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, primero vamos a dar unas pequeñas nociones, voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a rezar todos para que se vea. Denme un segundo. Y que no titile tanto como titilaba recién. Bien. Lo que tienen este tipo de presentaciones o este tipo de charlas, que es lo que me sucede en las clases también, es que es más difícil dar participación a los que están escuchando. No sé si a los otros profes les ha pasado lo mismo, pero uno a veces cuando está en lo presencial va haciendo preguntas y es más fácil que la gente vaya como participando en la charla. Este tipo de virtualidad lo que hace es que eso se dificulte a veces un poco, entonces queda más la sensación de que es un monólogo. Pero bueno, vamos a adaptarnos de la mejor manera posible.
Sigue sin aparecer la opción de presentar. Un segundo. Bien, mientras espero que se presente, vamos a hablar, les voy comentando lo que es la segmentación. La segmentación, a ver, la segmentación es una de las partes de lo que va a ofrecer el marketing. Nosotros cuando hablamos de marketing, hablamos de lo que McCarthy, en 1960, que es uno de los autores que hemos tomado para dar esta charla, hablaba de las 4 P del marketing, donde nos explicaba que las 4 P porque son 4 palabras específicas que guían a cualquier persona para empezar a pensar lo que es el marketing. Nosotros vamos a agregarle una P más, así que vamos a hacer 5 P, los que han sido alumnos míos y están por acá en la charla lo van a recordar entre las clases. Las 4 P de las que hablaba McCarthy era producto, promoción, precio y plaza. Producto, promoción, precio y plaza. Es decir, como que el marketing se ocupaba básicamente, o se debe ocupar básicamente cuando ustedes quieren hacer un estudio de mercado, o cuando quieren imponer un producto, o cuando quieren desarrollar un producto, en pensar en esas 4 P. Primero es un producto, que es lo que ustedes van a ofrecer. Lo segundo es cómo lo van a promocionar ese producto, que es donde intervienen fundamentalmente, por ejemplo, los que estudian diseño gráfico. A partir de ahí es tratar de establecer lo que es el precio, o fundamentalmente establecer el precio, y finalmente lo que decía McCarthy era la plaza, que es el lugar o el sitio, el lugar físico donde el producto se va a instalar o se va a colocar. Pero le agregamos una quinta P, que es la P por donde, por lo menos desde el punto de vista más de la psicología, de la sociología, que es fundamental, que es donde se inicia todo y que tiene que ver con la palabra de placer. Entonces, en este sentido, agregamos esta quinta P y la ponemos en primer lugar. Placer, producto, promoción, precio y plaza. ¿Por qué arrancamos con placer? Y porque fundamentalmente una de las cosas que apuntaría el marketing es a la satisfacción del cliente. Por lo menos desde esta mirada. ¿De acuerdo? Siempre voy a hacer la salvedad que estoy hablando desde esta mirada particular, desde este panorama específico, que es el marketing estratégico. Entonces, uno se orienta desde el placer. ¿Qué es lo que es el placer? Esto es lograr la satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que es la satisfacción? Es una sensación de agrado, una sensación de permanente búsqueda de cualquier persona, ¿no? De estar buscando la disminución del displacer o tratar de obtener placer, sensaciones placenteras. Entonces lo que va a buscar el marketing es decir, bueno, ¿qué es lo que demanda el cliente? ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Qué es lo que demanda el sujeto? Que está sujeto, obviamente, a qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, y eso le va a indicar qué es lo que desea. Y a partir de ahí buscar un producto o un servicio que le permita lograr una satisfacción en el sujeto, una satisfacción en el cliente. Yo voy a volver a intentar presentar la pantalla a ver si ya apareció. Bien, ahí apareció. Ahí voy a compartirles la pantalla de la placa que acabo de mostrarles. Chíflenme si la pueden ver, si la están viendo. Sí, ahora se puede ver. Bien, están viendo ahí marketing, Sí. y ahí están las distintas P de las que yo les hablaba, ¿no? Jerome McCarthy hablaba de estas 4 P, y nosotros ponemos en rojo, en primer lugar, placer. No solamente porque seamos psicólogos, que siempre dicen que los psicólogos hablamos todo el tiempo de esto, pero es fundamental tenerlo en cuenta porque de eso se trata, ¿no? De lograr que el cliente sienta de alguna forma la satisfacción de alguna demanda. A mí me gusta hablar de demanda en lugar de hablar de necesidad, eso lo explico en mis clases, porque para mí la necesidad está más sujeta a lo orgánico, a lo instintivo, a lo animal. En cambio, la demanda es lo más humano, tiene más que ver con lo humano, es decir, que una necesidad sería, en el caso de tener sed, tomar agua. En el caso del ser humano, no es una necesidad, sino que es una demanda de otra cosa. Entonces, muchas veces tomamos agua sin tener sed, o tomamos cerveza, o tomamos Fernet, o tomamos coca, o tomamos otro tipo de sustancia o de bebida,
aunque no tengamos sed. ¿Por qué? Porque lo que estamos demandando es otra cosa. Estamos demandando alguna satisfacción de tipo placentera. ¿Mm? Entonces, lo que va a hacer el marketing es tratar de buscar cuál es esa demanda o esa carencia o esa falta o esa búsqueda de placer dentro de los sujetos para tratar de darle un producto, que es la segunda P, que de alguna forma satisfaga o provea o otorgue algo de placer al sujeto. Para eso lo tiene que promocionar, porque sin promoción no existe, no se conoce. Entonces el objetivo es que lo conozca la mayor cantidad de gente posible, y ahí es donde entra en juego la promoción. Obviamente, tanto el producto como la promoción y la plaza, que es el lugar donde se va a ubicar, van a determinar una parte de una porción del precio que va a tener de costo y de valor el producto que se ofrece, y la plaza es el lugar donde se va a ubicar. Entonces la segmentación lo que nos va a permitir es determinar un tipo de sujeto de venta, un tipo de cliente. Entonces vamos a buscar ahora o a tratar de explicar qué es la segmentación. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o hay algo que quieran comentar? Nosotros siempre le decimos a las chicas que te pidan permiso y te puedan interrumpir mientras estás explicando. Luego quédate tranquilo. Bueno, perfecto, perfecto. Siempre, cualquier cosa, me interrumpen y charlamos. ¿Qué es lo que es la segmentación? Nosotros lo que vamos a ver en esta clase o en esta charla es la segmentación vincular, que es un tipo de segmentación más psicológica. La segmentación es un intento de dividir, de partir el universo. Nosotros le ponemos universo para dar el concepto, digamos, abstracto de lo que serían todos los consumidores posibles. Pero para poder llegar más particularmente a cada uno de estos sujetos o de una manera más directa, se hacen segmentaciones. Entonces es partir o dividir a este universo en porciones o grupos más pequeños. Una buena segmentación, ya vamos a dar ejemplos de indumentaria y vamos a dar ejemplos de gráfico también, por si hay alumnos de ambas carreras. Una buena segmentación tiene a las características más homogéneas de individuos dentro de ese grupo y las más heterogéneas entre distintos grupos, ¿de acuerdo? Lo bajamos un poco a tierra. Los sujetos o los individuos que pertenecen a un segmento tienen que tener algunas características que de alguna forma los iguale o los asemeje entre ellos. Y tiene que ser lo suficientemente diferente de otro segmento para que sea una buena segmentación. Eso es lo que trata de interpretarla o lo que trata de explicar la segmentación desde un principio. Y de esa manera uno empieza a determinar cuáles son los servicios que puede dirigir o destinar o cómo destinarlo a cada uno de esos sujetos. Hoy por hoy ya saben que ese tipo de segmentación o este tipo de segmentación ya está resuelta con la tecnología, pero sí es importante que nosotros podamos entenderla cómo funciona. ¿Cuáles son los elementos que habitualmente se utilizaban en las segmentaciones tradicionales? Porque hay una segmentación que es la tradicional, que va a tomar determinadas características, y otra segmentación que es la más de tipo psicológica, que es la que vamos a ver hoy. Los elementos de segmentación son por consumidor, por producto o por contexto. ¿Alcanzan a ver la placa? ¿Se ve bien? Sí, sigue titilando en realidad. Titila. Sí, yo no alcanzo bueno. a leer, profe. Bueno, después cualquier cosa la subimos y las pueden seguir, me pueden ir Bueno. siguiendo básicamente. Bueno, las características del consumidor tiene que ver con la personalidad, el estilo de vida. Por ejemplo, si es una persona que estaba muy orientada a la vida sana, o si es pura y exclusivamente al placer, a pasarla bien, que es el hedonismo, o si está orientado a ser un perfeccionista en su trabajo. Cuando nos focalizamos en las características del producto para hacer la segmentación, son, por ejemplo, si el producto va a ser más popular o de alcance más fácil, si va a ser más exclusivo, si es un producto que está infantil, que va a estar destinado a un consumidor infantil, siempre están relacionados todos, ¿de acuerdo? O si va a ser para adultos. Y cuando hablamos de contexto, es la forma en la que pueden combinarse e integrarse los distintos elementos anteriores, es decir, tanto el consumidor como el producto. Por ejemplo, si nosotros hacemos una promoción
de un juguete para el Día del Niño, ¿de acuerdo? Estamos orientando o una prenda o un vestido para el Día de la Madre. Estamos combinando dentro de un contexto un producto y un consumidor específico. Bien, vamos a pasar a la siguiente placa. A ver si la puedo. Bien. ¿Cuáles son los tipos de segmentación? Dentro de la segmentación clásica, la que se utilizaba y la que se sigue utilizando, porque no quiere decir que una excluya a las otras, son distintas herramientas para segmentar el mercado. Tenemos la demográfica, las geográficas, las socioculturales, las psicográficas. La demográfica es cuando uno segmenta al mercado por edad, por género, por ingreso, tipo familiar, orientación sexual, que está mal, orientación sexual no es, no sé si la palabra adecuada, religión, nacionalidad, profesión, estatus. Las geográficas son por las regiones en el mundo, hay que tener en cuenta lo cultural, por clima, por tamaño de región. Por ejemplo, sería, si uno no tiene en cuenta, en el caso de indumentaria, y quiere fabricar, no sé, sobre todo o camperas, y no tiene en cuenta que la está ofreciendo en el Caribe, y va a tener un inconveniente, ¿de acuerdo? Es como que no se tuvo en cuenta el segmento donde se orientaba el producto, el segmento por lo menos geográfico. La sociocultural es muy importante, es importante conocer la etnia, la cultura, el nivel de estudio. Estas cosas seguramente las deben ver también en distintas materias, deben tocar estos temas. Cuando se va a diseñar o cuando se va a proyectar cualquier tipo de diseño, es importante tener en cuenta lo sociocultural, ¿no? Porque uno puede estar diseñando algo que es incompatible con la cultura a la que se dirige, y bueno, ya de entrada quiere decir que no estudió bien el mercado para poder salir y ofrecerlas. Y las psicográficas tienen que ver con la personalidad, las actitudes y el estilo de vida. En esas son las que nosotros nos vamos a empezar a orientar un poco más, ¿no? En lo que tiene que ver con el aspecto psicológico. En las anteriores, la demográfica y todo lo demás, son datos duros que se pueden ir recolectando, ¿no? Pero yo lo que quiero es que nosotros veamos hoy un tipo de segmentación que, sin contradecir a estas, yo entiendo que van a un nivel diferente, que de alguna forma se independiza de estas variables. Así que vamos a seguir avanzando y vamos a ver a dónde queremos llegar. Esto es un ejemplo de segmentación. En la imagen que tienen al lado izquierdo, que son prácticamente dibujos, tienen lo que se entendería por el universo y cómo se segmenta a los distintos sujetos por características particulares. Por eso yo les decía que dentro del mismo grupo debían ser lo más homogéneos posible, es decir, lo más parecido entre ellos, y deben mantener la mayor diferencia posible entre los otros grupos. Eso es lo que quería decir cuando hablábamos de qué es lo que implica una segmentación. Y acá hay una segmentación muy machirula, si quieren, pero bueno, tengan en cuenta que es una forma. Nosotros lo que queremos es salirnos de esto, ¿de acuerdo? Esto es un tipo de segmentación del que nosotros, con esta charla, quiero mostrarles o quiero tratar de mostrarles cómo funciona la publicidad, y van a ver que después de esta charla, si más o menos prestan atención y si yo logro explicarme de la forma que quisiera explicarme, van a empezar a ver publicidades en la tele o en las revistas o en todas partes, y se van a dar cuenta cómo está totalmente orientado hacia eso, y cómo esta nueva realidad que estamos atravesando, no hablo específicamente de la pandemia, sino de cómo por suerte estamos haciendo una revisión de lo que es el patriarcado, o de lo que ha sido una forma específica de dominación discursiva en la sociedad y en nuestras crianzas, cómo las publicidades se tienen que ir adaptando de a poco a esta realidad que por suerte estamos cambiándola, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que quiero que charlemos, si hay tiempo después de cuando terminemos acá. La segmentación que se propone es la segmentación vincular. Y la segmentación vincular va a hacer relación o va a estar aludida
en cómo es la relación del sujeto con los otros, con el otro, del sujeto con los objetos de consumo, del sujeto con su entorno, y que a partir de cómo está establecido ese vínculo, influye en la manera en la que consume o en la manera en la que se comporta. ¿Qué es lo que es un vínculo? Yo elegí colocar una definición de Lacan, que es un psicoanalista francés, y lo que él establece como vínculo es la relación entre el sujeto de deseo, de demanda, y el objeto. Es decir, que nuestra relación con los objetos de consumo no son una relación pura y exclusivamente mecánica. Es decir, cuando nosotros decidimos consumir algo, una vestimenta, un agua mineral, un café, una yerba, existe una relación y existe una motivación, es decir, que no es solamente una cuestión mecánica de instinto de ir y consumir, sino que hay un sujeto que está de alguna forma convencido de que decide por algo desde su conciencia pura, pero en realidad hay otras motivaciones que están detrás que lo llevan también a decidir el consumo de algo o el exceso de consumo de algo, o el no consumo de algo. Bien, entonces esta relación del sujeto del deseo, porque hay algo que hay que tener en cuenta, el sujeto es un sujeto del deseo. Lo que viene a mostrar también el psicoanálisis es que somos seres que no logramos la satisfacción nunca. Si alguno de los que me está escuchando creía que en algún momento iba a sentirse un ser completo, satisfecho y 100% realizado, tengo malas noticias porque siempre va a quedar un resto de insatisfacción, un resto de deseo insatisfecho que se siente como incómodo, pero que justamente es lo que nos lleva a caminar hacia adelante y a buscar permanentemente algo más. Es decir, que ustedes, no es que sea portador de malas noticias, no quiero que lo tomen como una mala noticia, tómenlo como una buena noticia, ¿de acuerdo? O sea, ustedes siempre va a quedar un resto de insatisfacción, siempre va a haber algo que se satisface, pero siempre va a quedar un resto más, ¿de acuerdo? Y cómo es la relación con ese resto de insatisfacción que cada uno tiene, es cómo se vincula con los objetos de consumo. A veces uno lo puede tolerar, esa sensación de que algo falta, de que algo no está completo, puede atravesar un momento de ansiedad o de angustia por esa falta o esa carencia, pero automáticamente después se pone en marcha para tratar de completarla. Entonces ustedes van a salir corriendo a comprarse, les va a pasar con sus clientas. Bueno, todos sabemos que desde el instituto queremos motivarlos para que ustedes se piensen como diseñadores, no pura y exclusivamente de un atelier o del cliente en particular, sino que también piensen en lo grande y en lo industrial, pero en cualquiera de las dos realidades, por ejemplo, se pueden encontrar con una clienta que va a decir, no me queda tal cual como yo pensé que me iba a quedar. Ustedes mismas, o ustedes mismos, cuando van a comprarse un pantalón, se lo prueban y se ven y siempre van a encontrar que hay alguna falla o que no queda como uno quisiera o como uno se lo imagina, o como lo vio en la publicidad o como lo vio, siempre hay un resto, ¿no? Se compraron un buen celular y a los 2 meses ya ese celular dejó de ser lo que ustedes creían y ya van por otro. Bueno, eso es parte de lo que nos sucede como personas. Y el mercado lo conoce mejor que cualquier psicólogo, filósofo, sociólogo en el mundo. Cuando yo hablo de mercado, para mí hay 2 tipos de mercado, un mercado de consumo y un mercado de oferta. El mercado que ofrece, que es el que nos vende, tiene claro que somos seres que no nos logramos satisfacer nunca. Entonces sabe que siempre va a haber un vacío, una falta, y que nosotros vamos a ir a buscar algo que trate de llenar esa falta. Entonces lo que hace el mercado es semblantear objetos para que nosotros creamos que son esos los objetos que necesitamos para sentirnos completos. ¿Hasta acá me siguen? Parece que sí, venimos bien. Sí. Bien, perfecto. Eso es lo que cada tanto voy buscando feedback para ver si no se corta la conexión o algo así. Bien. Entonces, estructuralmente el sujeto se constituye a partir del otro, nosotros somos seres sociales. Cuando nacemos, no me quiero poner muy técnico, pero ya salgo pronto de esta, no se preocupen que ya los voy a sacar de acá. Es muy interesante.
Bueno, bien. A partir del otro, cuando nosotros nacemos, somos seres 100% dependientes de un otro. Ese otro es el que cumple la función que se llama materna. El psicoanálisis es muy heteronormativo y muy, digamos, machirulo porque tiene 100 años, pero lo estamos revisando. Nosotros hablamos de función y no necesariamente tiene que ver con que lo haga una mujer o lo haga un hombre o lo haga un transgénero o lo que sea. Lo que sí es importante es que sea un ser humano. ¿Sí? Un ser humano que acompaña a este ser que acaba de nacer en este mundo y que si no tiene asistencia, se muere en pocas horas. ¿Sí? Entonces, hasta que tenemos 5, 6, 7 años y a veces hasta los 32 o 33, necesitamos de este otro ser que nos acompañe y nos interprete nuestras demandas y nos dé aquello que el otro cree que nosotros necesitamos. Bueno, eso deja una marca en nuestro psiquismo, en nuestra forma de ser, y lo que queda de esa relación, lamentablemente siempre es una falta, porque las mamás o los papás o los que sean, por más que nos den todo lo que nos den, nunca atinan 100% en lo que es, y entonces siempre queda un registro de algo que faltó, una sensación de placer y displacer. Entonces, lo que viene a plantear el psicoanálisis es que a partir de ese momento, el encuentro que nosotros tenemos con el objeto de satisfacción siempre es fallido e insatisfactorio. Esto es lo que yo les contaba al principio. El perro tiene hambre y sabe lo que tiene que... Perdón, el perro es medio doméstico. Ya vieron que mi perrita, cuando tiene hambre, va y toca el llamador de ángeles, y yo les decía al principio de la charla de que a veces teniendo la comida y teniendo el agua sigue demandando. ¿Saben por qué? Es porque ya está, lamentablemente, con la neurosis de la familia. Es decir, que la perra ya tiene su... Ustedes observen a su mascota y las cosas que le dan a su mascota es porque de alguna manera las introdujo en la familia, ¿no? Todo perro se parece a su dueño. Por eso no, Sí, tal cual. por eso no tengo ninguna mascota. Para que no te deschave, cuando alguien va a tu casa. Obvio, Y obvio. la ve haciendo cosas a la mascota que no querés que vean. Bueno, tampoco es tan literal ni tan lineal, ¿no? Pero las mascotas están atravesadas por los discursos de los amos, por los discursos de la familia, entonces, de alguna manera, Lacan decía que no era puro conductismo de los perros domésticos, sino que estaban atravesados por la palabra de los amos. Así que bueno, nada, lo que quería decirles es que el león, por ejemplo, y esto lo explico en las clases, el león en su estado salvaje nace y nadie le enseña al león qué es lo que tiene que comer, cuándo lo tiene que comer, cómo lo tiene que comer, o el agua, o cuándo tiene que relacionarse con la leona. Porque está todo establecido, traen un saber genético, instintivo, en la especie, que ya les dice todo lo que tienen que hacer, y nosotros podremos ser... No sé, podemos poner un hombre en Marte o en la Luna, pero todavía no sabemos qué hacer cuando nos enamoramos de una persona o cuando estamos enfrente de un asado y tenemos el colesterol alto. Es decir, es como que somos seres que hemos perdido nuestro contacto con la naturalidad y a partir de ahí la razón de ser que tiene el diseño, y esto sí se lo explico tanto en indumentaria como en gráfico. Si no fuésemos humanos, el diseño no tendría razón de ser, porque supongamos que la indumentaria, uno dice, ¿cuál es la función de la indumentaria? Entonces uno puede decir, bueno, cubrirse. Bueno, ¿cubrirse de qué? Unos pueden decir del frío, pero bueno, estamos en verano con 40 grados de calor y nos ponemos ropa, nos calzamos, nos ponemos... si fuese solamente una cuestión climática, andaríamos todos desnudos por la calle. Entonces ya no hay una cuestión climática. Entonces otros pueden decir por pudor, sí, tal cual, pero muchas veces nos vestimos incluso hasta para seducir en varias oportunidades, ¿no es cierto? Es decir, elegimos colocarnos distintos tipos de ropa porque tiene una función específica. Si fuese solamente por cubrirnos, por pudor, nos pondríamos cualquier cosa, un pedazo de nylon, no sé, un pedazo de piel, un pedazo de tela, y con que nos tape una hoja como Adán y Eva,
con algo que nos tape las partes que nos den pudor sería suficiente, pero sin embargo existe una industria enorme, por suerte, gracias a Dios, para ustedes y para todo el mundo, de la indumentaria. Porque algunos pueden tomarlo como una frivolidad, pero en realidad tenemos que comprender que es una industria que viene a satisfacer alguna demanda y de alguna forma genera trabajo, genera producción y satisfacción, ¿de acuerdo? Entonces, y con el diseño gráfico lo mismo. Si nosotros si no fuésemos humanos, no tuviésemos esta característica de demanda y de relación fallida con el objeto, cuando una persona tiene sed va directamente y tomaría agua de un charco o de la sequía. Sin embargo, no. Hay toda una industria que va a diseñar una botella en particular, que va a diseñar una etiqueta en particular porque va a tratar de diferenciarse de las otras. Porque el ser humano cuando toma agua no está solamente hidratando su organismo. Está, al tiempo que trata de hidratar su organismo, está tratando de obtener una satisfacción extra. Y esa satisfacción extra tiene que ver con todo lo simbólico que representa ese líquido o ese objeto que está consumiendo. Representa estatus, representa salud, representa bienestar, representa economía. ¿Me siguen? Y con la indumentaria lo mismo. No alcanza con taparse para no mostrar el cuerpo, sino que cuando una persona va a comprarse una indumentaria o va a diseñarse una indumentaria, está también satisfaciendo de alguna otra manera, de forma parcial, nunca total, algún otro deseo o alguna otra motivación, que puede tener que ver con seducir, con pasar desapercibido, con llamar la atención, con mostrarse de un estatus en particular. Claro. Entonces la relación que tenemos con nuestros objetos de consumo, dice Lacan, siempre es fallida e insatisfactoria. ¿Por qué insatisfactoria? A ver, ¿por qué fallida? Porque nunca es lo que nosotros creemos que es. ¿De acuerdo? Por eso es fallida, porque vamos al encuentro del objeto de consumo, vamos y lo consumimos, el celular, el asado, el postre, lo que sea que se les ocurra que tenga que ver con consumir. Pero es fallido porque nunca es lo que nosotros, en el fondo nunca termina siendo lo que nosotros creemos, e insatisfactorio porque nunca termina de satisfacernos por completo. Siempre deja un resto de insatisfacción, y ese resto de insatisfacción es lo que va a hacer que el sujeto se mueva a buscar algo más. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, Sí, profesor. si los aburro, me avisan. ¿Cómo? No, digo que sí, vamos bien, excelente. Bueno, perfecto. Acá lo que les pongo en esta placa es un ejemplo entre el sujeto del deseo, objeto de satisfacción y el otro, que algunos lo muestran como si fuese un enchufe y un adaptador y un toma. Es como para tratar de bajarle a algo concreto cómo funciona. Está el sujeto del deseo, que recuerden que siempre va a ser una persona deseante, y el objeto, por ejemplo, supongamos, no sé, un vestido para un casamiento, sería el objeto de satisfacción, y fíjense que puse satisfacción entre comillas, porque siempre dejamos un espacio para la duda, siempre algo de insatisfacción va a dejar ese objeto. Y el otro, es decir, que la relación que hay entre el sujeto y el otro en el medio está de alguna forma adaptada por un objeto de consumo. Pensemos en una persona que se compra un celular específicamente porque de esa forma entiende que se vincula con el otro desde el estatus que ese celular le puede otorgar en relación a la mirada del otro. Y acá es donde yo a veces le decía a los alumnos míos que nosotros nos las pasamos comprando cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importa. Ese es uno a veces de los graves problemas que existen en las patologías del consumo. Las patologías del consumo son aquellas que el sujeto no puede parar de consumir, el comprador compulsivo o el consumidor compulsivo. Obviamente que es mucho más complejo que eso, tiene otras aristas, tiene otras cosas para analizar, cualquier patología del consumo, pero uno lo que puede encontrar es que ese pequeño vacío o esa pequeña insatisfacción que todos tenemos
en las patologías del consumo están mucho más presentes, son mucho más intensas, la ansiedad y la angustia por la falta, y muchas veces también hay digamos, interés por qué es lo que el otro está mirando en él, o en ella, o en ella, que necesita de alguna forma representarlo con ese objeto de consumo. Ahora vamos a ver bien, cuando veamos el cuadro de segmentación, cómo funciona eso. Bien, para esto también es importante tener en claro dos conceptos fundamentales que vienen de la sociología y que tienen que ver, son descriptivos, pero nos sirven como dato para que también entendamos cómo se consume, cómo compramos, y que tiene que ver con el concepto de estatus y el concepto de rol. El estatus es el lugar o la posición que ocupa una persona, un sujeto, en relación a otro sujeto. Y lamentablemente nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, es una realidad, eso existe. O el lugar que ocupa un grupo en relación a otro grupo. Y esto puede ser tanto adscripto como adquirido. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo, por ejemplo, en este momento estoy cumpliendo un lugar de profesor que está dando una charla. ¿Y por qué soy profesor que está dando una charla? Y porque tengo un auditorio que me está escuchando. Entonces mi estatus o mi lugar de profesor me lo da el lugar que ocupo en relación a otro. De pronto yo voy a una empresa y puedo ser, supongamos que sea gerente. ¿En relación a quién soy gerente? Y en relación a la gente a la que gerencio. Pero si yo miro hacia el otro lado, voy a tener al director, entonces voy a ser gerente en relación a un director. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos estatus que están dentro de la sociedad, están dentro de la organización, lo miren por donde lo miren, que llevan implícito un rol? Es decir, que el rol es el conjunto de conductas y comportamientos adoptadas y manifestadas por el sujeto en determinado estatus. Es decir, si yo estoy cumpliendo mi rol de profesor, el auditorio espera que mi comportamiento sea coherente y acorde con el estatus y el lugar que yo ocupo. En cuanto algo de eso se corre, es como que llama la atención y se puede llegar a romper. Entonces, quiere decir que cada estatus lleva en sí mismo un comportamiento y cada comportamiento demanda de algunos accesorios que lo ayuden a sostenerlo. Para unos más y para otros menos. Traduzco. Si yo soy un deportista y soy el capitán de un equipo, estoy hablando de estatus, y de pronto lo que va a esperar ese equipo es que mi comportamiento sea un comportamiento disciplinado, que sea saludable. Si de pronto me ven que yo estoy fumando, tomando, no durmiendo, y soy el equipo, el capitán del equipo, mi comportamiento no está acorde al estatus que yo estoy ocupando. Y esto el mercado lo sabe muy bien porque muchas veces ofrecen productos y servicios que vienen a fortalecer o a complementar con accesorios los roles que nosotros debemos cumplir en los estatus que nosotros debemos estar. Y nos muestran desde ese lugar. Es decir, si vos sos un gerente de una empresa, es importante que te vistas con determinadas ropas o determinada indumentaria y que consumas determinados productos que son acordes a lo que la gente entiende que es un gerente. Después podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero la gran mayoría lo va a pensar de esa manera. Y yo les digo que después de tener varias experiencias, les digo que funciona, nos guste o no, muy de esa manera. Cuando vos ves una persona que ocupa determinados roles, o que ocupa estatus y que debe tener determinados roles, y que quiere salirse de lo normativo establecido por la sociedad, le cuesta todo un poco más. Cuando es un gerente que no quiere comportarse como el clásico gerente, o cuando es no sé, un deportista que quiera comportarse de una manera distinta, aunque no sea,
que atente contra su salud, pero les cuesta un poco más. Claro, en indumentaria hablamos del uso simbólico de las prendas y decimos de la diferenciación social, la diferenciación simbólica, perdón. ¿Cómo nos diferenciamos a través del indumentario, ¿no? De acuerdo al lugar. Tal cual, porque la indumentaria es un elemento semiótico, simbólico y de representación, yo creo que junto con el lenguaje, de los más importantes, históricamente, ¿no? O sea, el primero es el lenguaje, obviamente, ¿no? Pero la indumentaria es fundamental históricamente. Por eso es tan importante que se vean todas estas cosas y se sigue viendo igual. Muy bien, sí. Bueno, empezamos a llegar a lo que es el cuadro de segmentación vincular. Ustedes vieron que yo al principio les hablé de que la segmentación se puede hacer de distintas formas. Geográfica, por edad, por distintos factores. Es decir, bueno, ¿cómo se hacía la segmentación antes? Voy a dar un ejemplo rápido. No me castiguen por machirulo, ni por heteronormativo, ni por ninguna de esas cosas que ya sabemos que están, gracias a Dios, en crisis y que se están reviendo. Pero tengo que dar ejemplos de lo que se hacía hasta hace poco. Supongamos que una persona quería vender una crema antiarrugas. Entonces lo que hacía, usted imagínense un departamento de segmentación publicitario y lo que podían llegar a hacer es, bueno, establezcamos un segmento. Hagamos una segmentación del universo. Entonces dividían el universo de posibles clientes, primero lo partían en dos. Obviamente, hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Insisto, permítanme atravesar esto de manera lo más digna posible. Total, después lo criticamos. Comento el ejemplo y después lo criticamos. Luego decían, bueno, ¿quiénes son los que pueden llegar a estar preocupados por esta crema antiarrugas, ¿no? Y vamos a ponerle un valor a la crema de 2.500 pesos. Un pote que, de acuerdo a lo que lo tengas que consumir, te dure mínimo, o sea, como máximo, 30 días. Hay que gastarse 2.500 pesos en una crema antiarrugas, o 3.000, vamos a poner 3.000 en 30 días. ¿Están de acuerdo? Ahora, entonces, lo que hacía la más allá si le hace efecto, más allá si le hace efecto o no. No, por eso, ya la palabra antiarruga es genial, decímelo a mí. ¿Sabes qué? Yo también soy coqueto, así que si me dicen que hace efecto, capaz que la compro. Por eso les quiero decir que cómo el mercado se equivocaba y cómo la segmentación vincular viene a traer luz a esto, ¿no? Pero supongamos que el mercado el grupo de marketing dice, bueno, vamos a posicionar nuestra crema que vale 3.000 pesos, es antiarruga, dura 30 días, y bueno, entonces, ¿qué hacían? Dividían el mercado, decían, bueno, vamos a poner las mujeres por un lado, los hombres por el otro. ¿Cuál es el grupo que está más cerca de consumirla? Mujeres. Todo esto era prejuicio, ¿no? Pero funcionaba, porque socialmente funcionábamos así. El discurso socionormativo nos hacía funcionar de esa manera, y todavía nos hace funcionar de esa manera. No hemos logrado romperlo totalmente. Entonces después decían, bueno, ¿quiénes son los que están preocupados? De todas las mujeres, ahí ya dividían el mercado en dos grupos y descartaban a uno, los hombres. Dejaban de las mujeres. ¿Quién de las mujeres de 0 a 99 años son las que quieren consumir la crema antiarruga? Entonces ya empezaban a achicarlo el segmento, ¿no? Empezaban a reducirlo. Entonces eran las mujeres que fuesen, no sé, desde 30 hasta 60 años. Supongamos, ¿no? Ya tenías reducido, ya tenías el segmento más pulido, más fino. Y luego tenían que ser mujeres que tuviesen a disposición, la voy a hacer corta, no me voy a extender más, podríamos estar toda la tarde haciéndolo, pero mujeres que dispongan de 3.000 pesos mensuales para gastarlos o invertirlos en una crema. Y a partir de ahí ya posicionaban la plaza. Es decir, bueno, esas mujeres, ¿cuáles son los sitios que visitan? ¿Cuáles son los grupos con los que charlan? ¿Cuáles son los programas de televisión con los que ven? Entonces ya sabes a dónde promocionarlo. Seguramente lo podía llegar a promocionar Susana Jiménez, Mirta Legrand, y era una crema que se podía llegar a vender en plazas como Palmares
o alguna boutique o alguna perfumería exclusiva, o por una venta específica de catálogo más específica. ¿Me siguen hasta acá? Eso es un tipo de segmentación. Y dejan de lado a todo un grupo. Lo que viene a proponer la segmentación vincular es que puedan pensar al mercado, que puedan pensar los sujetos fuera de esa lógica específica descriptiva de lo que es edad, género e ingresos. Y nos acerca a una lógica mucho más simbólica, a una lógica mucho más psicológica, que les va incluso a facilitar cómo es la forma de pensar el mercado. Entonces establece que hay 4 vínculos. ¿Cómo lo hace? Establece primero, no sé si lo están viendo en la placa, si está quieta, si les está titilando o... Pero... Titila. Titila, qué problema, qué pena. No sé por qué es ese fenómeno, pero bueno. Van a encontrar que está, de un lado, voy a saltar la placa, así voy resumiendo. Del lado izquierdo de la pantalla se van a encontrar algo que dice simbiosis, y en el extremo derecho algo que dice discriminación. En el de simbiosis es Se cortó. una S igual a un... ¿Se cortó? Sí, quedaste mudo. Volvelo a repetir. Bien, ¿ahora me están escuchando? Sí, ahora te escuchamos perfecto. Bien, les decía que el lado izquierdo tienen una palabra que dice simbiosis, y en el lado derecho de la pantalla tiene la palabra discriminación. Ahí hay un error porque esa barra tendría que estar acá en el signo igual. Bueno, ¿qué es la simbiosis? Es la unión afectiva entre el sujeto y el objeto. Es la no discriminación, la no diferenciación de un sujeto con un objeto. Es la típica relación que existe de la mamá con el bebé cuando lo tiene en la panza. Y esa unión sigue durante un tiempo luego del nacimiento, a nivel afectivo, ¿de acuerdo? A nivel amoroso. Es un tipo de relación muy pegajosa, y yo siempre digo a los alumnos que el pegamento que hace que esté tan ligado un sujeto al otro es la afectividad. Es decir, hay una alta carga afectiva. Es mucha afectividad. Lo que hace que no haya una gran discriminación entre el sujeto y el otro. Estas cosas las podemos ver fundamentalmente en el embarazo, en los primeros meses y años de vida del sujeto y del bebé con la mamá, y después lo repetimos en distintas ocasiones, por ejemplo, en los primeros días de enamoramiento, en los primeros días de nuestros grupos de amigos, o en las primeras relaciones que sobre todo en los comienzos, hay una realidad simbiótica. Lo ideal es que de la simbiosis madure hacia la discriminación. Cuando esas relaciones no se pueden romper la simbiosis, son relaciones que tienen algunas complicaciones. O sea, que se den en los primeros tiempos no pasa nada, pero si uno tiene una relación extremadamente simbiótica con la mamá a los 70 años o a los 50, ya uno tendría que revisarlo. Una cosa es quererla mucho y otra cosa es estar simbiótico. En el extremo opuesto es la discriminación. Ahí van a ver que esta barra, a mí se me corrió cuando lo quise corregir y me olvidé, no lo vi, debe ir donde está el signo igual, porque en realidad es cuando el sujeto es distinto del otro. Es cuando la persona ya, si bien reconoce el valor y la importancia que tiene el otro para él o para ella, lo considera como un sujeto distinto, no lo considera como parte de sí mismo. Es un tipo de vínculo y de relación más madura, más racional, donde se puede diferenciar bien la distancia entre uno y el otro. Bien, entonces, y en el medio encontramos una línea que divide, que justo por la mitad, en esta línea que va desde la simbiosis a la discriminación, tenemos una línea que atraviesa, que es el vínculo transicional, que está justo en la mitad, que es la transición, que va desde la simbiosis hasta la discriminación. Perfecto. Nos quedan 4 cuadros, 4 cuadrantes. Y en estos 4 cuadrantes es donde se establece la segmentación vincular, es decir,
Este tipo de segmentación va a hablarle a los sujetos en relación al mercado, en relación de estas 4 posiciones que nosotros podemos tener como sujetos. Va a establecer 4 tipos de vínculos. El vínculo comunitario, que está a la izquierda hacia arriba, en la parte superior. El vínculo materno-filial, que es el que está en la parte izquierda inferior. El vínculo simbologista, en la parte derecha superior. Y el vínculo racionalista, en la parte derecha inferior. ¿Qué diferencia a la simbiosis y la discriminación? Son polares, son polares ambas, y tenemos que en la simbiosis hay semejanza del sujeto con el objeto, hay una identificación masiva, es dependiente, el sujeto cuando hay una relación simbiótica, el sujeto es más dependiente, hay una alta carga de afectividad, está muy presente el cuerpo. Ustedes piénsense o piensen en todas esas relaciones que han tenido con estas características. Es muy imaginaria, es decir, pasa todo gran parte por la imaginación, son muy tradicionales y son características de los grupos primarios, o los grupos primarizados. Piensen en los adolescentes cuando comienzan su primer grupo de amigos, o en la familia, mamá, papá e hijos, o el tipo de familia que sea. En cambio, la discriminación es cuando ya hay una cierta maduración en lo que en lo que somos como sujetos, digamos, de alguna forma madurado y está más avanzado el desarrollo, comienza a aparecer la diferenciación, ya no somos igual al sujeto, al otro, somos distintos, puede haber buena relación, pero somos cosas distintas, vos sos vos y yo soy yo. En lugar de haber identificación, hay identidad, es decir, que ya no nos identificamos al sujeto, sino que ahora yo tengo mi identidad y el sujeto tiene, y el objeto tiene su propia identidad y podemos relacionarnos, pero desde distinto lugar. Hay más autonomía y menos dependencia. Las relaciones tienen una carga más de racionalidad, se puede pensar un poco mejor, no tan afectivo. La vinculación tiene más que ver con lo mental, no tanto con el cuerpo. Ya salimos de lo imaginario y entramos en el mundo de lo simbólico. No suele ser tan tradicional ni conservador. En lugar de la discriminación, se es más moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene que ver con los grupos secundarios, que son más bien los grupos de trabajos o los grupos operativos, donde ya están más ordenados y más organizados. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos bien? Ya voy a ir terminando. Ya vamos a ir cerrando todos los conceptos, para que esto le cierre, porque si no está todo como... Venimos bien. Bien, entonces, seguimos desarrollando el cuadro. En el vínculo comunitario, la palabra que hay más, tiene mayor preponderancia es la palabra pertenencia. Lo que importa acá es pertenecer. Y lo peor que puede pasarle a cualquiera en este lugar es quedarse afuera. Es característico de los grupos de amigos. Es el tipo de vínculo que tenemos con los amigos, con los compañeros. Es pertenecer, no quedarse afuera, estar ahí. En el vínculo materno-filial, la palabra clave que utilizan en publicidad y en marketing es la palabra protección, porque hace referencia fundamentalmente a la función materna, que es proteger, nutrir, cuidar. En el vínculo simbologista, la palabra que prima es la palabra identidad, porque tiene que ver con utilizar un objeto, un servicio o algo que dé al sujeto cierta característica de identidad, de ser, de parecer y de ser. ¿De acuerdo? O sea, muchas veces se confunde el ser con el parecer en este lugar, ¿no? Es decir, si yo tengo tal cosa, si yo parezco tal cosa, van a creer que soy eso. Y en el racional, la palabra clave es la funcionalidad y la multifuncionalidad. Este es el que está todo el tiempo evaluando costos-beneficios en relación al objeto. Es más racional. Por eso tenemos a los vínculos más afectivos del lado izquierdo, que es el de la simbiosis, y a los vínculos más racionales del lado derecho, de la discriminación. Acá lo completo un poco más al cuadro.
esto de este tipo de vinculación es de Wilensky, el autor, ¿de acuerdo? Esto para que sepan la fuente y para que puedan después chequearlo si quieren estudiarlo un poco más. Acá está el autor, Wilensky. La ideología que hay en el vínculo comunitario es una ideología conservadora. La ideología y las palabras claves o los conceptos claves son la lealtad, la tradición, el consenso, la continuidad. Ya lo vamos a ver con ejemplos cómo funciona esto. En el vínculo materno-filial, que es el vínculo fundamentalmente de la familia y de las madres, está la seguridad, el afecto, la nutrición, la salud. En el de identidad lo que va a primar, que es la ideología jerárquica, y está el prestigio, el estatus, la estética, la belleza, la sensualidad. Y en la racionalidad, perdón, en el vínculo racionalista lo que está es la idea tecnológica, que es la practicidad, el rendimiento, el precio, la multifuncionalidad. Bien. Ya voy cerrando. Les muestro los ejemplos y cerramos, pero les termino de explicar el cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestros vínculos con la comunidad, en nuestros vínculos, solemos reactualizar y repetir algunas cosas de nuestra constitución subjetiva desde la primera infancia. Entonces, a veces estamos más colocados dentro de lo que es el vínculo comunitario y otras veces más desde el vínculo materno-filial, otras veces más del simbologista y otras veces más del racionalista. Depende el momento, el lugar que ocupemos y nuestras características de personalidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese ofrecer un celular en el criterio anterior, la crema, para no salirme del ejemplo de la crema, ¿de acuerdo? Así tomo el desafío de la crema, que fue el primer ejemplo que di. En el primer ejemplo decía que la segmentación lo hacía de la forma tradicional, que era dividir el mercado entre hombres, mujeres, edad e ingreso. Pero ¿qué ve la parte de Wilensky y de psicología y sociología? Que ¿por qué yo, siendo un varón de 46 años, no puedo llegar a estar interesado en utilizar una crema antiarrugas? Entonces, ¿por qué dejar fuera del mercado? Porque si hay algo que tiene el mercado, es una gran habilidad, el mercado ofertó una gran habilidad para vender. Entonces, ¿por qué se va a perder un nicho? Entonces se dieron cuenta de que lo que importa es cómo se vende, no tanto el objeto, es decir, primarizar la oferta, no tanto en función del objeto mismo, sino del sujeto que lo puede llegar a comprar. Entonces, hacemos un ejemplo clásico, ¿no? Yo puedo ofrecer la crema, la misma crema, pero el mensaje, en este caso materno-filial, puedo poner a una nena que la mira a su mamá y le dice, ¿cuántas arrugas tenés? Entonces, ya no importa si esa mamá gana, o la nena diciéndole, mis amiguitas me dijeron que estás grande, o me dijeron que si fueras mi abuela en lugar de ser mi mamá. Cualquier publicidad o cualquier mensaje que tienda a eso, toca la fibra íntima de la mujer mamá, o del papá, que quiere que sus hijos se sientan orgullosos o que no lo vean viejo, y que lo sigan viendo joven y lindo. Entonces no importa si tiene plata, si no tiene plata, lo que importa es que el mensaje cale hondo en su parte subjetiva, ¿no? En su talón de Aquiles. En este caso, el materno-filial, que mi hijo me vea bien, mamá o papá o lo que sea. Entonces ya la crema la vendés porque el mensaje es otro, se lo vendés a este segmento. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Si te vas a la ideología conservadora, es la mujer que se reúne con amigas, o el hombre que se reúne con amigos y quiere verse tan joven o tan fresco como antes, para seguir perteneciendo al grupo, ¿no? Para seguir perteneciendo en relación a ese grupo de amigos que todos se ven bien, o para poder destacarse dentro de sus amigos, pero el mensaje sería, por ejemplo, una mamá
ya no sería mamá, sería la mujer amiga o el hombre amigo que llega a la reunión del grupo y todos lo miran o todos la miran y le dicen, qué bien que tenés la cara, para vos no pasan los años. Y dentro de ese contexto tiene que haber chiste, tiene que haber alguna situación clásica de amigos. Bien, si vamos a la jerárquica, ahí van a apuntar a hacer una publicidad más del tipo como los perfumes, donde esa crema da jerarquía, da prestigio. Entonces van a mostrar a una mujer o a un hombre muy poderoso, con un estatus, con una estética, una belleza y una sensualidad que lo va a diferenciar del resto, porque es una ideología jerárquica, lo va a poner por encima del resto, y que utiliza esa crema. Aplíquenlo para indumentaria, para cualquier otro producto, ¿de acuerdo? Si quieren atrapar al segmento tecnologicista o al segmento de la funcionalidad, ya apuntarían a que con esa crema vale un 20, un 30% menos que otra líder en el mercado y da los mismos resultados. Entonces vos decís, bueno, te van a ofrecer, va a ser una persona, una mujer, un hombre o lo que sea, grande, chico, mediano. Lo único que importa es que esté preocupado por utilizar un producto que sea económico y que dé buenos resultados. Entonces, ¿qué hace el mercado? Si la persona no tiene los ingresos para gastar 3.000 pesos en una crema, le va a dar crédito, le va a dar una tarjeta y la va a terminar cobrando en 6.000 en cómodas 5 cuotas y va a ganar doble. Porque la persona ya no le va a importar si tiene o no tiene el dinero para comprarla. Hay personas que sí, si es funcionalista, si es una persona funcionalista va a estar más centrada en eso. Pero si es una persona que está en este segmento de jerarquía, lo que le va a preocupar es verse bien y sostener su lugar de estatus. Si es una mamá, lo que le va a preocupar es verse bien para sus hijos y ser el orgullo de sus hijos y que sus hijos se sientan bien. Y si es la amiga, va a ser destacarse. Yo puse una crema, fíjense lo que me ha costado a mí salirme del criterio heteronormativo y machirulo, pero he hecho el esfuerzo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Porque ya nos metimos directo y ya estamos cerrando. Parece que no. Bien, ya cerramos. Estas son las últimas láminas, las últimas placas, donde yo pongo ejemplos de distintas publicidades que siguen el criterio del vínculo, de los distintos vínculos. Por ejemplo, el vínculo... Sí. El que ha cambiado, la publicidad que ha cambiado, la propaganda, nunca sé cuál es. Mr. Músculo ahora pone hombres limpiando. Perfecto, sí. Sí, vos sabés que yo les decía a mis alumnos, en una época... había una publicidad de cerveza Andes que se llamaba La Guerra de los Sexos o algo así, que generó mucha controversia en el mundo femenino, que hay que aplaudirlas porque vienen luchando hace muchísimo tiempo para lograr derechos, pero en ese momento se habían enojado mucho por la publicidad de Quilmes, que era La Guerra de los Sexos. La mayoría de los chicos que están acá no tienen que haber nacido en esa época. Cada vez la brecha es más grande, pero ya los ejemplos se me van quedando viejos, pero... había armado un gran revuelo porque era una publicidad que apuntaba a lo comunitario, porque las publicidades de cerveza, de consumo de cerveza, y ahí voy a lo de Mr. Músculo, las publicidades de cerveza son netamente comunitarias. El público al que apuntan las cervezas es un público de amigos, de grupo de amigos, con todas las características que eso tiene. Y lo que habían intentado hacer en esa publicidad era sumar al segmento femenino, porque insistimos que era una época en la que se seguía pensando en la segmentación de esa manera. Entonces hicieron una publicidad donde se veían una situación muy simpática, en principio, por lo menos, lo que lo habíamos visto de forma liviana, de mujeres amigas hablando de los hombres y de hombres amigos hablando de las mujeres, pero que al final se encontraban y todas las diferencias se diluían. Y lo habían encontrado ofensivo los grupos feministas. Pero había en ese mismo tiempo unas publicidades de detergente magistral en donde mostraban a la mujer como una de las clásicas princesitas de los cuentos de hadas que tenía el caldero del medioevo, donde cocinaban las brujas,
todo engrasado y sucio, y no sabía cómo limpiarlo y rasparlo antes de que llegara su príncipe azul. O antes de que llegara la madre del príncipe azul, o sea, peor, o sea, cada vez las publicidades se ponían cada vez peores. Y Magistral con la gotita le ayudaba a limpiar el caldero y todo el castillo antes de que su príncipe azul llegara. O sea, era espantoso. Y claro, y uno dice, pero ¿cómo se enojaron por la publicidad de Quilmes, que de alguna forma igualaba a los géneros en lo comunitario dentro de lo que era el consumo de una bebida, y no se enojaban con Magistral? Bueno, evidentemente, ¿cómo será que ha ido funcionando y cómo se dan cuenta que las cosas van cambiando? Que ahora en las publicidades prácticamente hay más varones participando de lo que son tareas domésticas que mujeres. Y bueno, eso lo voy considerando, pero no es que avance la publicidad porque ellos sean progresistas. Lo que va cambiando es el público, y se tienen que ir adaptando al público para no quedarse afuera. ¿Entienden? O sea, no es que ellos tengan vida progresista, lo que ellos quieren es vender más detergente, vender más Mr. Músculo, ofender a menos gente. Viste una publicidad que ahora creo que es DAP, que habla de las axilas, y nombra distintas axilas tatuadas, depiladas, no depiladas, cómo ha cambiado, eso unos años atrás hubiera sido un horror. Exactamente, tal cual, tal cual. De eso se trata. ¿Bien? Acá puse ejemplos, bueno, este es el comunitario, como recién les comentaba, si el segmento o el rubro por excelencia comunitario es el rubro de la cerveza. Si ustedes ven el sabor del encuentro, por ejemplo, una publicidad de los Simpsons, todas las manos brindando, porque acá otra vez, sigamos jugando y todos chicos, y la plata, es decir, un segmento que apunta mucho a lo comunitario. Ustedes fíjense en todas las publicidades de cerveza, lo que van a encontrar como común es el encuentro entre amigos, entre compañeros, en situaciones tragicómicas, o en situaciones divertidas o de salidas. Por ejemplo, Stella Artois trata de, sin salirse de lo comunitario, seguir implementando lo que es la jerárquica, ¿no? Porque se mantiene en ese estatus, o la Heineken, las cervezas. En el vínculo materno-filial tenemos, bueno, el rey de las materno-filial son estos los de Mamá Luchetti, que hasta el nombre es bien materno-filial, donde apuntan a lo que es la nutrición, la protección, dentro de lo cómico. Acá hay una publicidad que dice cada día cuenta, donde hay una mamá. Esta es una publicidad vieja, que la quise poner igual para mostrar cómo impacta en la madre. Y estas dos publicidades donde son los niños o los hijos ideales para cualquier mamá. Es decir, que si lo nutren o le dan para comer lo que la publicidad ofrece, ese es el niño soñado que ellas van a lograr. En los vínculos simbologistas, los clásicos y los paradigmáticos son los perfumes, perfumes, relojes o autos de alta gama. Lo que prima ahí se orientan fundamentalmente hacia lo simbologista, hacia la jerarquía, la belleza, la estética y obviamente, bueno, la jerarquía, el estatus, apuntan a ese nivel. Y no me quiero demorar más, así paso las preguntas. Y acá puse el racionalista, que es aquel que va a estar evaluando permanentemente, aquel público que va a evaluar permanentemente el costo-beneficio. Es la persona que va al supermercado y si se tiene que cambiar de marca de producto para mantener el mismo costo, lo va a hacer. Si es el que tiene que esperar para comprar un mes a que baje el precio del producto, lo va a hacer, porque está más interesado en que existe una coherencia entre el costo y el beneficio a que lo que el otro pueda llegar a pensar o lo que el otro pueda llegar a creer o decir. Por eso está discriminado con el objeto. Entonces acá tenemos las publicidades que apuntan al rendimiento, a cuánto rinde el producto, al costo y el beneficio que otorga en relación a protección o en relación a uso o durabilidad, la cantidad de eficacia
que tiene para combatir lo que se trata de combatir. Son ese tipo de publicidades. Bueno, y acá puse ejemplo en los 4 cuadros. Acá está cómo es el mismo ejemplo, es celular. Utilicé un mismo producto colocado en cómo el mismo producto lo ofrecen de distinta manera. Es un celular que se ofrece desde el vínculo comunitario. También hice con indumentaria, desde el vínculo comunitario, amigos comunicándose, amigos compartiendo y amigas compartiendo en la playa, comunicándose con el mismo celular. En el vínculo materno-filial, recuerden que este es el más afectivo, el más simbiótico, por eso están estos 2 grupos. El vínculo materno-filial es una mamá pudiendo ayudar a su hija a estudiar, o una familia compartiendo un video o algo a través del celular, todos juntos, todos unidos en el sillón, todo bonito. En el vínculo simbologista, 2 claras imágenes de estatus, de trabajo y de poder, con una mano que tiene accesorios de poder, como un reloj, un escritorio ordenado con computadora, y una persona que se ve que está trabajando y operando con su celular, o también una persona con un cargo o algo que pueda, por lo menos, mostrarlo, o que dé esa idea. Y en todas las aplicaciones que tiene y una oferta de ese celular con todas las utilidades de aplicaciones que le puede dar. Están los 4 cuadrantes, es decir, el mismo producto, lo que hace el mercado es simplemente cambiar el mensaje para que le llegue a los distintos segmentos de acuerdo al momento o la posición en que los sujetos estén, pero atacan por los 4 frentes al mismo tiempo. Ya no importa si son hombres, mujeres, si tienen plata o no tienen plata, lo que importa es que le ataquen o por lo menos que le movilicen esa fibra subjetiva del vínculo con el otro. Y en indumentaria pasa lo mismo, este es el último ejemplo, es la última placa, hay un par de placas más, pero son ejemplos. Tenemos ejemplos de lo que son marcas promocionadas con grupos de amigos, marcas promocionadas en la familia, marcas publicidad en lo que es estatus y simbologista, y marcas que están, por ejemplo, este es Steve Jobs. Steve Jobs, lo pongo como ejemplo, o el creador, abajo está el de Facebook. Ellos optaron, no sé si lo saben, pero ellos optaron, como casi todos los genios, habría que tenerlo en cuenta, por vestirse siempre igual. Steve Jobs, que es el fundador de Apple, lo estableció después de visitar una fábrica en Japón, si no me equivoco fue Japón o China, donde los vio todos vestidos iguales, y preguntó qué era, y le dijeron que eran los uniformes. Entonces él decidió ponerse un uniforme, que fue un pantalón, un jean, y una remera o polera negra, y zapatillas. Y a partir de ahí se vistió siempre igual hasta el día de su muerte, porque él decía que de esa manera no tenía que estar pensando ni gastando energía ni tiempo en qué ponerse, o qué elegir, o qué comprarse. Entonces él ya lo resolvió de esa manera. Por eso es funcionalista. Él ocupaba su tiempo y su energía. Dinero no le faltaba para comprarse lo que quisiera. De hecho, lo auspiciaban grandes marcas en su ropa, que le hacían la ropa para él. Pero para él la ropa tenía una función clásica y específica, que era cubrirse y ya está. Buscó una que acordara a su imagen y ya no se preocupó más por perder tiempo en qué ponerse. Ya lo tenía resuelto eso, se vestía siempre igual. Y el creador de Facebook va por el mismo camino y hizo lo mismo. Eligió una indumentaria permanente y ya, por eso lo puse como funcionalistas en indumentaria. Acá hay publicidades que apuntan a lo que es la sexualidad o el erotismo, que también son llamadores dentro de indumentaria. A la provocación y al impacto, que es clásico de Benetton, ¿no? Son imágenes que, significa los desempleados del año, que fue una crisis que hubo de empleo en el mundo hace un tiempo atrás, y bueno, esta también era provocadora porque hace muchas de este tipo, bueno, ahora no me voy a acordar, de presidente de Venezuela con el de los Estados Unidos besándose. Chávez, eso. Y a lo que es estética y personalidad, por ejemplo, ser sexy no es cuestión de talla, o todos los traseros no son creados iguales. Esa es una marca de jean que apunta a que cada persona se sienta cómoda con su talle o con su forma específica de cuerpo. Al estilo o al estatus,
¿Mm? O a la ocurrencia y el humor. Son los distintos tipos de publicidades. Bueno, básicamente acá he terminado. Para cerrar, lo que es importante es saber que este cuadro permite ubicarnos en distintos momentos, por eso las publicidades, aunque ofrezcan el mismo producto, lo que van a cambiar es la forma del mensaje, la forma de emitirlo, para que sea atractivo o tentador en nuestra propia falta, en nuestra propia carencia, a nosotros mismos. Entonces, por eso cuando viene el Día del Padre, se ofrece dentro de ese contexto mucha publicidad que apunte a esta relación de padres e hijos, o el Día de la Madre, ya sean celulares, comida, indumentaria, lo que sea. Espero que les haya servido, que les haya aportado algo. Empiecen a prestarle atención cómo son las publicidades. Las propagandas también siguen el mismo régimen o el mismo estilo, pero orientado hacia otro objetivo. Y bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta, o si quedó claro, porque a veces esto uno dice cosas que posiblemente da por supuesto que se saben y capaz que no, entonces no me gustaría que se fuesen con alguna duda, o si me quieren hacer alguna pregunta de cómo se aplica en algún punto, va a ser muy bienvenida. Dejo de compartir. Yo recién estoy leyendo que Carolina Burgarelli dijo, estaría bueno que se dejaran de tocar temas como los de las cremas, como ejemplo. Así se desnaturaliza de una vez. Gracias. Igual, muy buena la charla. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, no, pero no hay ninguna... Estuvo muy buena la charla. Estuvo muy buena la charla. Sí, excelente. Son muy interesantes los temas. Así. Bueno. Con muchos temas a tratar con el terapeuta después. Sí, demasiado. Sí. Igualmente está muy orientado a esto, a que los productos son una forma de vincularnos con los otros, y que de una forma u otra, es lo que yo le decía al principio, muchas veces compramos cosas que, no todo el mundo, ¿no? Pero se compran cosas que no necesitamos. Y la pandemia vino también a mostrar algo de eso, ¿no? En función del consumismo. ¿Cuántas cosas no pudimos consumir más desde salidas o cosas que antes las creíamos que eran imposibles de no utilizarlas? Y bueno, el contexto de pandemia nos obligó a no hacerlo y pudimos vivir igual. Es como para replanteárselo también. Sí, lo mismo con el tema de la ropa. ¿Cuánta ropa estamos usando? Bueno, hemos cambiado hábitos desde todo el punto de vista. Sí, y ahí ahora todos vivimos en pijama. Sí, y ahí también viene un problema también para analizar, porque tampoco es cuestión de que dejemos de consumir, porque lamentablemente, nos guste o no, del consumo responsable y del consumo, qué sé yo, sustentable, si se quiere, viven mucha gente, muchas familias, muchas industrias. Entonces, nunca vamos a dejar de consumir lo que sea, porque es lo que yo le explicaba al principio. En la constitución subjetiva de nosotros está implícito la insatisfacción, y la insatisfacción nos lleva al consumo, porque creemos que ahí donde estamos consumiendo estamos completándonos de alguna manera. Y como no nos completamos, el mercado sabe que nos ofrece otra cosa. Por eso cada 2 años se vence la forma del auto, se vence porque ya viene algo distinto, para que volvamos a comprar otro nuevo. Pero si el consumo es responsable, creo que puede alcanzar para todos. Bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer, no sé si quedó claro. En clase posiblemente no hubiese podido explayar un poco más, pero es un tema largo. Traté de meterlos, pero no haberlo compactado demasiado. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, soy Irene. Entonces, ¿en qué eje podríamos ubicar o dentro de qué las publicidades que están orientadas
o de aquello sobre sustentabilidad y todo esto de el reciclaje y todo eso? ¿Cómo lo podríamos orientar o ubicar, ¿no? En cuanto a vínculos. Perfecto, muy buena tu pregunta. Como te decía al principio, si yo lo pienso directamente rápido, porque hay dos formas de verlo. Una rápida, que es decir, bueno, ¿quién es de los 4 segmentos, quién es el que está preocupado por el ambiente o por el reciclaje? Y yo te diría automáticamente el vínculo racionalista, que es el que estaba a la derecha en la parte inferior, el tipo que está preocupado porque las cosas funcionen de la mejor manera, pero en realidad no sería así como pensarlo. ¿Por qué? Porque vos podés emitir el mismo mensaje, entonces vos decís, bueno, voy a ir hacia lo que es un segmento. Entonces le explicás a una mamá y a un papá la importancia del consumo sustentable y del cuidado del ambiente para sus hijos, para sus nietos. Te vas a los amigos y vas a un grupo de amigos que está pescando y que puede seguir pescando y disfrutando del aire puro, o que está tomándose una cerveza en un parque y está cuidado ese parque. Es decir, que lo que vos haces es el mismo mensaje, hablarle en el código o en los símbolos afectivos hacia el otro. Al jerárquico, que es el que está más preocupado por el estatus, bueno, tratar de ir por el lado del mensaje puede ser de la importancia para la industria, para su industria, para la empresa o para sus futuras generaciones o para su casa, de que el medio ambiente esté sano y esté saludable. Es decir, que lo que vos vas a ir cambiando es el mensaje, y ahí vas a tener a las 4 personas. No importa el género, no importa la edad, no importa el dinero que cuenten, sino que le estás hablando a su subjetividad, a su parte más psicológica, digamos, ¿no? Le estás hablando a la madre, le estás hablando al amigo, le estás hablando al gerente. No sé si te respondí la pregunta, Irene. Sí, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad que el tema da para mucho. Sí, da para un par de charlas más. Bueno, de todos modos, no sé si no hay más preguntas. Le damos las gracias, Rolo, te agradezco. La verdad que ha sido muy interesante la charla. Acuérdense que esta charla va a quedar grabada. Yo personalmente la voy a volver a escuchar, porque sinceramente creo que uno puede seguir pensándolo así como a Irene le surgió esto de la sustentabilidad, con muchos otros temas, cómo lo van tratando desde los distintos cuadrantes, da para quedarse a pensarlo. Sí, ustedes piensen en la indumentaria, para las que están en indumentaria, cuando vayan a escuchar al cliente y que sea atractivo, es pensar desde dónde les está hablando su cliente. Si van a una industria, por ejemplo, que les pide que les hagan uniformes para, por ejemplo, van, no sé, al Átomo, a Millán, y les piden uniformes para todo el personal, piensen fundamentalmente cómo escúchenlo al cliente, a ver qué cliente les está hablando. Si les está hablando un cliente, si pueden ir por el lado del estatus, si pueden ir por el lado de lo comunitario, y escuchen mucho a los trabajadores también, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, para poder orientarse de la mejor manera y ofrecerle la mejor orientación posible a su cliente en relación a colores, en relación a géneros, texturas, sectores. Eso para los de indumentaria, porque ustedes además, siempre digo que tienen 2 clientes. El cliente primario, depende cómo lo queramos pensar, ¿no? Pero está el cliente primario, que es al que ustedes le van a, los contrata, y el cliente secundario es a quien va destinado, ¿no? Si los llama el gerente de Millán para hacer uniformes, ese va a ser su cliente primario, pero ustedes tienen que pensar el destinatario final del uniforme, que es el que lo va a usar. Entonces, esta es una herramienta más que los puede ayudar. Y bueno, cualquier pregunta, es un tema que lo doy en 2 o 3 clases, y es fundamental en psicología social. He tratado de darlo lo más rápido posible. Sé que es un poco denso por ahí, es un poco intenso, teórico, pero bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, me pueden preguntar. Y les agradezco muchísimo el tiempo y que se hayan estado en la clase. No, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, podemos pedir otra charla para terminar el año después de todo lo que pensamos.
Sí, sí, sí. Si quieren que preparemos otra, no hay problema. La de consulta. La de consulta. Bueno, gracias.